Bien, y les simplemente que el Señor nos acompañe eh, en este camino hacia una Navidad que en algunos lugares es muy difícil, en otros lugares no tanto, pero todavía hay muchas oscuridades. Y bueno, que los textos bíblicos nos ayuden a esto, ¿no? Que la Virgen, la Madre del Señor que nos trae a Jesús, también acompañe este caminar. Vamos a pedirle a ella que acompañe este y que nos abra el corazón. Dios te salve María, llena eres de Llena gracia, eres de el Señor gracia, es el contigo, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y y bendito es el bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por pecadores, nosotros. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien, bueno. Durante hace 2 semanas más o menos, o un poquito más, empecé, pero no importa Lucía, no te preocupes, si escuchás está bárbaro. Y podés ver, Imposible, está bien. dice. Oh, está muy bien Lucía, a veces nos pasa. Eh, yo les he mandado algún material como para que vayamos teniendo cierto acuerdo con esto. ¿Qué les pareció? ¿Qué les implicó el material? ¿Qué les llevó a pensar el material? Brevemente, porque consideramos la clase darle más o menos 1 hora y cuarto, que es el tiempo que uno puede más o menos tener un pensamiento, un razonamiento y una concentración más o menos normal. Brevemente, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha sugerido esos elementos que les mandé? A mí me pareció que eran breves, concisos, claros, Bien. y un punto de partida en el cual vos querías. No pude decirlo por escrito porque terminé anoche de verlos Bueno, y no pude tampoco repasar los evangelios, pero bueno, quería verlos antes de hoy, de esta clase. perfecto. Muy bien, Patricia. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión sobre ese material que estuve enviando? A mí A mí me también parece... me gustó mucho, me pareció muy buena síntesis la que hiciste para explicarnos eh, cómo tenemos que considerar el contexto en el que fueron escritos, ¿no es cierto? El Bien, tiempo, la eso es muy forma de las importante lo que se distintas explica. redacciones. Muy bien, sí, sí, los tiempos y los contextos son muy importantes, muy importantes. Fátima agrega que era un recordatorio de cuestiones que sabía, pero que le hizo bien refrescar. Liliana también dice que el material le ha servido, así que me alegro muchísimo, muchísimo. La verdad es que muy bien. Sí, a mí también me pareció muy buena plataforma, digamos, para construir lo que vamos a ir viendo, ¿no? Es una síntesis de cosas, digamos, fundamentales de cada evangelio, que dentro de todo, digamos, las consideraciones que uno va haciendo, es muy bueno tener una síntesis tan buena como esa. Bien, algo es muy puntual, muy chiquitito, pero que nos alerta sobre bueno, que lo que vamos a leer no se puede simplemente leer como si fuera un diario nada más una Claro. revista, sino que es algo diferente. En este sentido, que nosotros vamos a abarcar estos textos, ¿no? Vamos a dedicar hoy al Evangelio de Mateo, en su anunciación, en su inicio del Evangelio. La próxima semana sobre el Evangelio de Lucas, también del inicio y el anuncio. Y después el nacimiento en el Evangelio de Mateo y el nacimiento del Evangelio de Lucas. Eso es más o menos lo que calculamos presentar. Yo voy a compartir pantalla porque vamos a ir pasando algunas frases, algunas ideas, y sobre todo también vamos a trabajar con los textos, ustedes para poder tener la Biblia, si quieren tener la mano, pero también yo voy a poner la Biblia, el texto bíblico en la pantalla para que todos sigamos una misma versión, entonces no nos perdemos, y también yo he marcado en el texto algunos elementos importantes. Así que voy a... material que preguntan, ya he mandado, seguramente ahora la misma grabación ya se transforma en un material, ¿no? Así que, bien.
Bueno. Perfecto. Yo creo que ahí ya estamos compartiendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, esta es la primera placa que yo quería mostrarles, que es más o menos lo que habíamos visto en el material previo, que es necesario plantearse desde el principio cómo leer los textos bíblicos, qué dicen los textos y si son documentos históricos. Esto ya más o menos lo pudimos ir resolviendo en el material que mandamos. Y una cosa que es muy importante, gente, es comprender que esto es una especie de catequesis, lo que aparece en los textos, una teología, que tienen por supuesto una dimensión histórica real, porque Jesús verdaderamente nació y lo sabemos, porque además el nacimiento de Jesús, la existencia de Jesús, está también verificada por textos que no son cristianos, sino también textos romanos o textos judíos, y entonces es inevitable decir, si vivió, por supuesto entonces nació. Con lo cual el nacimiento de Jesús existió, fue real, pero sobre el nacimiento se conforma, a partir de, sobre todo, por supuesto, ¿no? de tradiciones históricas, se relata su nacimiento y su anuncio. Pero las tradiciones históricas, como todos sabemos, no son tampoco documentación plenamente objetiva, ni siquiera un documental es objetivo. Uno ve un documental de la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, un documental sobre algo que pasó en Argentina, el documental también siempre va a estar condicionado por la visión del que quiere hacer el documental y lo que quiere decir sobre ese documental. Así que, por lo tanto, una objetividad plena es absolutamente imposible en todo. Así que esto es una catequesis que no le quita verdad histórica, pero sí, al haber la catequesis hay un mensaje. Eso siempre lo tenemos que saber. En los evangelios tenemos 2 relatos de anuncio y 2 de nacimiento, ambos en Mateo y Lucas. Es cierto, fíjense que Marcos arranca el evangelio con la predicación, con el anuncio, pero con la presentación de Juan el Bautista. Y el Evangelio de Juan comienza con ese gran prólogo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, pero no con el nacimiento. Entonces son únicos 2 que hablan del nacimiento. ¿Se acuerdan que yo les mandé cómo se formaban los evangelios? Y veíamos que el Evangelio de Marcos aparece como fuente de Mateo y de Lucas, y también Mateo y Lucas tienen una fuente que es la fuente Q. Pero en Mateo no está los anuncios de nacimiento. Sí está en Mateo y en Lucas. Con lo cual ellos 2 tomaron elementos de nacimiento de otras fuentes, de otras tradiciones, de otros lugares, que tampoco es la fuente Q que llamábamos allí, porque la fuente Q solamente tiene dichos de Jesús, palabra de Jesús, con lo cual tampoco está allí. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Pues de otras tradiciones y de otros lugares. Aquí tenemos los anuncios, con el preámbulo, el anuncio de Zacarías en Lucas y el nacimiento de Juan. Esto aparece en Lucas. Lucas hace toda una historia muy interesante que no podemos meternos, por supuesto, pero hace una especie de paralelismo interesante entre Jesús y Juan. Es interesante. En el medio de todo esto aparece anuncio de Juan, anuncio de Jesús. Nacimiento de Juan, nacimiento de Jesús. Pero en el medio de estos 2 elementos aparece la visita de María a su prima Isabel. Así que es todo una gran escenificación, un gran drama, por así decirlo, armado, que es maravilloso. Y hay 2 relatos de nacimiento también en Mateo y en Lucas. Presentándonos ahora nosotros en estos relatos, nosotros vamos a meternos un poquitito en el Evangelio de Mateo, que va a ser un evangelio muy interesante para todos nosotros. Entre el capítulo 1, versículo 1 y 17, es donde se relata, en principio, el
la preparación del nacimiento de Jesús. Las biografías en general son aburridas. Cuando uno agarra el Génesis, medio como que se aburre cuando empieza a ver las biografías esas, las genealogías. Medio que se aburre y mucha gente abandona en la tercera página del Génesis o cuarta página porque dice, si todo esto viene así, mejor que me vaya porque ya esto me aburrió. Y eso es normal, natural y por supuesto que es lógico. Es como si nosotros le contáramos a cualquier persona que no conocemos nuestra genealogía. ¿A quién le importa? Si yo voy a presentar en un currículum para hacer un trabajo, ¿a quién le va a importar a mi futuro empleador si mi abuelo vino de Italia, si mi abuela estaba en Cartagena o en el País Vasco? ¿Y qué pasó con mi abuelo que tuvo sus historias no demasiado santas, y esto lo tengo que decir, lo tengo que publicar, no demasiado santas en Italia cuando se escapó de su mujer, se escapó y después lo fueron a buscar para que se haga cargo de su mujer. Mi abuelo se escapó. Y después se escapó para Argentina y le mandamos a mandar a buscar a su mujer aquí. Era bastante particular mi abuelito. ¿A quién le puede interesar? Me puede interesar a mí como cosa simpática y saber que en mi familia hay cosas un poquitito oscuras y que hay cosas un poquitito raras. Entonces, la biografía, las biografías, las genealogías, perdón, suelen ser aburridas hasta que te cuentan alguna cosa medio oscura que se te para un poco el oído y dices, mirá vos lo que pasó acá. Saben que esto es lo que quiere hacer Mateo. Justamente Mateo quiere hacer esto. La genealogía esta va a sonar aburrida, pero aparece un montón de cosas muy interesantes. Una cosa interesantísima es en el primer versículo, que es una obviedad. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es clave para entender el Evangelio, porque este es el título del Evangelio, gente. Fíjense, libro en griego es biblos, los libros o el libro. Pero en griego que aparece aquí, la genealogía, no dice eso en griego. Dice libro de los orígenes de Jesucristo. En griego es Génesis. Génesis. ¿A qué se acuerdan ustedes Génesis? Génesis. ¿Qué les suena? Génesis. Al Génesis, Marita, exacto. Entonces, el Evangelio de Mateo nos quiere hacer ver, opa, ¿qué pasa acá? Esto debe tener que ver con el Génesis, con la nueva creación, con una nueva creación. Acá va a empezar algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo que va a empezar? Va a ser Jesús. Entonces, libro de la Génesis de Jesús. Y me pone Jesucristo. Jesucristo es un título especial. Jesús es su nombre de nacimiento y Cristo es el título que le dio la comunidad. Cristo quiere decir Mesías en griego. En hebreo se dice Mesías, en griego Christos. Jesucristo, Jesús el Cristo o Jesús el Mesías. Y me agrega, hijo de David, hijo de Abraham. Dos cosas muy importantes en esta línea para poder entender a Jesús. Esto es lo que quiere el Evangelio de Mateo, que el auditorio pueda observar. Quiere que entiendan quién es. Este es. Si es hijo de David, es de la descendencia de David. Si es de la descendencia de David, ¿qué está queriendo decir Mateo con Jesús? ¿Qué sería Jesús si es hijo de David? Judío. No, todavía no. Además que es judío, por supuesto, pero ¿qué fue David? Rey. Los hijos de los reyes, ¿qué son? Príncipe. Y cuando se muere el rey, Es rey. Reyes. es rey. Es rey. Entonces, me está diciendo, si es hijo de David, es rey. Y si es hijo de Abraham, ¿qué es? Hombre. ¿Eh? Hombre.
Es un hombre, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? Es de Israel. Es el Israel. hijo de la promesa. ¿Se acuerdan que de Y la promesa de que la le dijo? alianza, de la De la alianza. alianza. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le dijo a Abraham? De ti descenderá todo un pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús es descendiente de ese pueblo. Jesús es, entonces es el Mesías, porque es Jesús el Cristo, el Mesías. Jesús es el rey y Jesús es judío. En el primer versículo me dice Mateo, bueno, atendé esto porque vas a ver lo que va a pasar acá. ¿De quién voy a hablar? Voy a hablar de este sujeto. La genealogía que aparece aquí está, digamos, no digo resumida, pero sí sintetizada o explicada en el último versículo. El total de las generaciones es, por tanto, desde Abraham hasta David, esta primera partecita que yo les estoy marcando acá, 17. del versículo 1 al 6, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. ¿Ven que nombra Abraham y nombra a David? ¿Lo observan? Desde David hasta el destierro de Babilonia, 14 generaciones. Y desde el destierro de Babilonia, que está aquí, otras 14 generaciones. Fíjense qué ordenadito Mateo, que me separa en 3 grupos de 14. En realidad no es tan así porque, primero, en primer lugar, no me voy a tomar el trabajo ahora porque perdemos tiempo, pero si uno nos cuenta, las generaciones no son 14 entre cada uno de los segmentos que él propone. Pero además, Mateo se saltea un montón de generaciones. O sea, te dice 14, pero había como 30 entre uno y otro, 40, 50. Además, ¿quién es capaz de contar todo esto? Es imposible. Entonces, en esta genealogía que él me dice de que está naciendo Jesús, él me está diciendo algo que son 3 grupos de 14. Pero pone momentos muy claves que dividen estos tres segmentos. Son David, que es el rey, momento muy importante. El destierro en Babilonia, momento muy importante también, que aparece en el final y en el principio, final del segundo y en principio y en el otro, y en el principio del tercero. Entonces, lo que está queriendo decir aquí el Evangelio de Mateo es que esto tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que nace fuera de Israel, porque nació con Abraham, un pueblo que atravesó un dolor muy grande que fue el exilio, pero que se pudo reconstruir y, como dice la historia, la reconstrucción fue gracias a la acción de Dios. Y un pueblo que, al llegar al final, que es el nacimiento de Jesús, un pueblo del cual nació la promesa del Mesías. Pero hay más, muchísimo más para contar de esta aburridísima genealogía. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob. La genealogía es aburrida porque en todo caso es así. Judá fue padre de tal, Salmón fue padre de tal, padre de tal. De acá venimos todo bien porque están mandando la línea paterna. La línea paterna. Esta línea paterna nos va llevando a personajes muy interesantes. David, Salomón, Ezequías, un rey más o menos, no tan bueno, pero Josías, un rey excelente. Estamos siguiendo la dinastía davídica. Hay de gente, de algunos no sabemos prácticamente nada. Jacob, que sería el abuelo de Jesús, no sabemos quién era. Bien. Recuerden que aún no celebramos San Joaquín y Santa Ana porque son los padres de María. Pero Jacob aparece como el padre de Jesús de la línea paterna. Pero, fíjense lo interesante de esto, gente. Fulano fue padre de fulano. Fulano fue padre de fulano. Fulano fue padre de fulano. Alguien me está haciendo un eco.
Ahí estamos. Gracias. Me Muchas cambié de gracias. computadora, perdón. Muy bien, Lucía, muy bien. Pero fíjense cómo el ritmo de esta genealogía, este ritmo, va a tener un cambio impresionante. Voy a leer desde el versículo 14. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, todo bien igual, ¿eh? Matán padre de Jacob, Jacob padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. ¿Ustedes notan algo especial? ¿Notan algún cambio en el modo de hablar en el último versículo 16? Y no dice que José fue el padre de Jesús. Muy bien, Marita. Sí. No dice, se saltea esa cosa, me desequilibra el ritmo del texto. Es el único en el que Es se el refiere único, así. obviamente, porque claro, después nos va a contar, en otro relato, nos va a contar que Jesús no fue concebido por José, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Eso lo va a mostrar en el próximo relato y lo va a mostrar también después el Evangelio de Lucas. Quiere decir que, ¿qué me está afirmando en el versículo 16? Implícitamente está diciendo que no es hijo de José. Y Explícitamente. que es el Mesías. Claramente, pues, claro. Que es el Mesías, acá me lo dice. El que es llamado Cristo, al que le dimos Claro. el título de Cristo, al cual reconocimos como Cristo. El cual le pusimos por nombre Jesús. Y la vía de nacimiento es María. Lo que me garantiza la línea de José es su condición de descendencia davídica. También José, pero José directamente no es el padre de David, de Jesús. Entonces, José Luis, se salteó una frase tuya porque te frisaste. Bueno, que diciendo... toda la tradición masculina de los padres que aparece aquí me garantiza la tradición davídica. De María me está garantizando la tradición popular judía. Y ahí es donde se van juntando esto que decíamos, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Estamos hasta acá? Entonces, la genealogía, que podría ser un tanto aburrida, ya no es tan aburrida. Otro punto importante es por qué me lo divide en 14 cuando no calza 14 y es forzado decir 14. Sobre esto se ha escrito un montón. Pareciera que lo más cercano que uno podría entender aquí es que los judíos, como los griegos, como los romanos, para ellos los números se escribían con letras. Y el número 14 en hebreo, escrito en hebreo, el número 14, lleva las letras que componen el nombre de David. De, Bau, Gade, el nombre de David. Las letras hebreas que corresponden al nombre de David. Lo cual pareciera que andaríamos por ese lado. Pero sigue siendo un misterio. Lo que uno podría decir, simplemente hasta acá, es decir, bueno, Mateo está armando una catequesis de la historia, de la genealogía de Jesús, para mostrarnos que Él es un miembro de la historia de este pueblo que atravesó estos momentos importantes. Pero seguimos, porque hay mucho más todavía. Para que vean que las genealogías no son aburridas. En este relato aparecen estas mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Urías. Todo en el primer cuadro. La mujer de Urías, que sabemos que se llamaba Betsabé. Y otra quinta mujer al final, que es María. Muy interesante la inclusión de estas mujeres, de los nombres de estas mujeres. Bueno, fíjense que de Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de José, no dice
en ningún caso, en estos casos no dice, con fulana tuvo a Judá, sus hermanos, Simón fue padre de vos, y la madre fue Rahab, pero Gesed, Salomón fue padre, y no dice con quién, no dicen con quién, solamente en algunos casos dicen con quién. ¿Por qué ha elegido a estas 4 mujeres que tenemos aquí en el primer bloque? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué? Porque si están es porque hay una historia acá. ¿Se acuerdan de la situación de Tamar? Esta está en Génesis 38, les voy a sugerir que después cuando puedan lo lean. Judá fue padre de Fares y de Sará. Judá fue padre de Fares. La madre de estos fue Tamar. Antes de eso, perdón, padre... Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y sus hermanos. Jacob fue padre de Judá. Judá fue padre de Fares y de Sará. ¿Qué pasa? Judá no había podido tener hijos con su esposa. Y se rompía la descendencia. Esto era algo muy terrible. Y Tamar, la esposa de uno de los hijos de Judá, se da cuenta que era muy terrible que Judá no pueda tener un hijo y que ella no le haya podido dar un hijo a Judá para sostener la descendencia. ¿Se acuerdan y saben lo que hizo Tamar? Tamar, en el capítulo 38 del Génesis, léanlo porque es hermosísimo, ella se va a una ciudad donde sabía que iba a estar Judá. En el camino, Judá se viste como se vestían las prostitutas. Tenía una vestimenta especial, como ahora. Las prostitutas, en general, las que están en la calle, la Panamericana, en Palermo, en los bosques de Palermo, se visten de una manera especial. Sofisticada, llamativa, en fin, atractiva, no sé, pero se viste de una manera especial. Con una ropa que uno se da cuenta que están entregando su cuerpo. Entonces, en ese tiempo también, se pintaban de una manera especial, hasta se tatuaban de una manera especial. Y Tamar va al lugar donde sabía que iba a pasar Judá. Judá ve a Tamar sin saber que era Tamar, porque Tamar estaba bien cubierta, y tiene relaciones con Tamar y le paga con unas bastón, etc. Con cosas que eran de su propiedad. Tamar queda embarazada de Judá. Y Tamar le hace conocer a Judá que ella va a tener un hijo de él. Y de esa manera Tamar le garantizó a Judá la descendencia. Judá en principio había pensado que esta prostituta no era Tamar, nunca había pensado eso. Cuando descubre que es Tamar, la felicita. Es muy importante la situación esta de Tamar, porque ella, disfrazándose de prostituta, se pone en una situación de obediencia a la tradición. Obediencia a la tradición y obediencia también, por lo tanto, a Dios, que de ellas tenían que nacer la descendencia. ¿Preguntas hasta acá, gente? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos con la otra mujer, un poquitito más adelante. Salmón fue padre de Booz, y la madre de Booz, fue Rahab. ¿Se acuerdan quién era Rahab? Raja, ya. Bueno. Esa era prostituta en serio. Esta era prostituta en serio. ¿Qué pasó? ¿Pero qué hizo Rahab? Recibió a los espías. Cuando van a entrar a la tierra prometida, entran unos espías
a la tierra prometida y los van a agarrar, y Rahab los guarda. Si les parece, vamos a mutear. si se puede mutear, se los voy a agradecer. Y cuando quieran hablar, se desmutean. Rahab era una prostituta, realmente. Pero ¿cuál fue el valor agregado de esta prostituta? ¿Qué hizo esta mujer? Los protegió. A ver, esperen un segundito que voy a poner acá. Voy a silenciar a todos. Listo. Porque hay ruidos raros. Listo. Y entonces ahora cuando se quieren decir algo se desmutean y se vuelven a... No le dio asilo a unos traidores, creo. Al contrario, le dio asilo a los espías. Y A los le dijo espías, a los... eso, a los espías Claro, y le dio traidores, asilo y quise decir cuidó espías. de que no nos aprendan, de que no nos creyeran. Lo bueno que hace Tamar acá, entonces, es que ella sigue el plan de Dios y sigue el proyecto de Dios para que se pueda cumplir la llegada del pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Se acuerdan quién fue Ruth? Sí, era la nuera de Noemí, me parece. Exacto, una mujer exquisita, divina. La historia, lean el libro de Ruth, que son poquititos capítulos, muy chiquitos, es una novela con una dulzura increíble. ¿Qué pasó aquí? Brevemente, una judía, Noemí, con su esposo y sus 2 hijos, en una situación de hambre que hay en Belén, que es donde ellos viven, se van, como todos los emigrantes, hacia otro pueblo, otra región, que es la región de Moab. Los moabitas son enemigos de los judíos, pero ellos van allí y hacen su vida. Sus hijos se casan, pero con el tiempo muere tanto el esposo de Noemí como los 2 hijos que se habían casado. Ellos, las 3 mujeres, Noemí y las 2 nueras de ella, una de ellas es Ruth, vuelven a volver a Belén, porque se había arreglado la situación. La otra nuera no, que se queda y vuelven solamente Noemí y Ruth. Ruth se casa con un judío, y de Ruth se va a transformar entonces en la abuela de David. Ruth fue madre de Obed, fue padre de Jesé, el padre de David. La madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Obed, la bisabuela de David. ¿Dónde está el valor aquí? Que Ruth es capaz de decir, siendo extranjera en un momento a Noemí le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y sigue entonces la ley de Dios habiendo sido una extranjera. Habiendo sido una extranjera. La última mujer que aparece aquí, antes de María, es otra de la cual ni siquiera se dice el nombre. La mujer de Urías. ¿Saben qué pasó con la mujer de Urías? Sí, ¿Cómo se llamaba? No, sí. Esa sí la saben, ¿eh? Sí, cómo no. ¿Cómo se llamaba la mujer de Urías? No era Elizabeth. Betsabé. Betsabé. ¿Qué pasó con la mujer de Urías? ¿Qué pasó con Betsabé? David, el rey, un rey que se las creía todas, un rey que tenía todo el poder, un día estaba paseándose por las terrazas de su palacio y ve que ha deslumbrado por Betsabé, esposa de Urías, un soldado de él, y se enamora. Entonces, no podía traérsela al palacio porque estaba Urías. Entonces lo manda Urías, hace que Urías se vaya a la batalla. Urías
vuelve de la batalla pensando, bueno, cuando se va de la batalla, se lleva a Betsabé, tiene relaciones con Betsabé, Betsabé queda embarazada. Entonces hace volver a Urías, para que Urías, viniendo de la guerra, desesperado por su esposa, tenga relaciones con su esposa y piense que el hijo que va a tener Betsabé es hijo de él. Pero Urías, como un hombre muy fiel, como estábamos en campaña de batalla, ellos no tenían que tener relaciones sexuales con su esposa. Entonces dormía en la puerta, no entraba, y David se volvía loco, pues decía, quiero que este hombre tenga relaciones con Betsabé para que nadie se dé cuenta que yo embaracé a esta mujer, y el tipo no entra a la casa. Entonces, ¿qué hace? Lo manda de nuevo a batalla y da la orden que vaya en la primera fila. Obviamente Urías muere y Betsabé termina en el palacio de David, y terminó siendo madre de Salomón, el gran rey. ¿Por qué estará también en esta lista Betsabé, la mujer de Urías, si ella no hizo nada malo? Algunos dicen que pudo haber sido también una extranjera. En este caso, estaríamos hablando de todas mujeres extranjeras. Podría ser. Pero, además de eso, ¿qué pasa con esta mujer? ¿Por qué merece estar en la biografía, en la genealogía? Por ser la madre de Salomón. Por ser la madre de Salomón. Bien, esta es una mujer muy importante, porque Salomón fue un rey muy importante. No demasiado bueno, porque era un explotador, porque era un abusador, pero sí un rey que hizo el templo, que hizo un gran palacio, etc. Si uno tomara algún punto en común entre las cuatro, los exégetas se discuten muchísimo sobre esto, pero lo que queda en evidencia es: a Tamar la confundieron con una prostituta, sin embargo no lo era, pero ocupó un rol muy, muy importante en su obediencia a Dios. Rahab sí era una prostituta, pero también fue una mujer que quiso que se cumpla el plan de Dios. Ruth era una extranjera, enemiga del pueblo de Israel, y por lo tanto ella se hace, se adapta, asume la tradición judía. Y Betsabé, la mujer de Urías, es una mujer violentada, una mujer atravesada por el dolor, digamos, porque tiene un hijo del rey y su marido murió. Es una mujer que ha atravesado las situaciones como víctima del poder. ¿Qué querrá decir el Evangelio de Mateo al ponernos a estas mujeres? Si uno dice, bueno, mira, pone a estas mujeres, pónganle ustedes alguna, cada uno podrá tener una idea, no importa, aunque no coincidamos. ¿Por qué Mateo querrá poner a estas cuatro mujeres en este primer bloque? Cada uno puede tener una opinión distinta y está bien, todas van a ser válidas. Así que es simplemente lo que a nosotros nos parece que a Mateo se le pudo haber ocurrido, o lo que nos dice esto a nosotros. A mí me suena como, perdón. A ver, sí. Me suena como un preámbulo, como una preparación para la figura de María. ¿Por qué? De la mujer, de los valores, Claro, bueno, ¿qué es lo que quiere decir Mateo sobre estas mujeres para ponérmela, como decimos, como preámbulo de María? ¿Qué? ¿Qué es lo que hace, lo que a vos te parece que nos hace la recitar obediencia Mateo? a Dios, Bien. el ser víctima, el ser, pero a la vez servir, digamos, al plan de Dios, por allí. Ser víctima, servir al plan de Dios. ¿Qué más? Bien, a ver, Laura. La maternidad de cada una de ellas. La maternidad de cada una de ellas. Cada una de ellas fue madre, y esto prepara también una maternidad. Pero fíjense cómo vamos poniéndonos. Ahora, Laura y todos,
no me pone a todas las madres, porque todas fueron madres. Todos los que aparecen aquí tuvieron una madre. Sin embargo, pone a estas 4. Yo creo que quizás puede tener que ver esto de mujeres que quisieron ser obedientes al plan de Dios, sabiendo que eran obedientes al plan de Dios, como fue el caso de Tamar, no sabiendo que eran obedientes al plan de Dios, como Rahab, que no tenía ni idea que era el plan de Dios, porque no era religiosa de Dios. Y sin embargo, Dios va llevando un plan adelante. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Nos vamos acumulando elementos muy lindos aquí. Que para Dios somos todos importantes. No importa su situación y Él la hace ver porque se convierten. Bien, no importa quiénes estén en una genealogía, ni qué opinemos de nuestros antepasados, ni qué opinemos, ni qué haya pasado entre lo que pasó en la historia o lo que pasa en el presente. Lo que importa es el plan de Dios. Lo que importa es que Dios, a pesar de las trapisondas de David, a pesar de que fulana y mengana fueron prostitutas o fueron creídas que eran prostitutas, a pesar de que Ruth era originariamente enemiga del pueblo, Dios puede atravesar todas estas circunstancias humanas y puede generar su plan. Entonces una vez se detiene, como mensaje, digo, es interesante, se detiene en el mal aparentemente, porque uno tampoco tiene todos los datos, el mal que aparentemente pueda tener tal o cual persona, y por ahí no es tan así, primero, y segundo, pues ¿qué importa si el proyecto de Dios se va a cumplir? El proyecto de Dios se va a cumplir. Esto es muy interesante en el estudio histórico que está haciendo Mateo sobre la interpretación de la historia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Quedamos muy lindo. Todas tuvieron que superar problemas, algunos, podríamos decir, ajenos a su voluntad, a su situación, pero todas tuvieron que esforzarse para superar problemas y todas, quizás podría dudarse de saber, pero todas eran mujeres astutas que sabían manejar las situaciones. Ruth, siguiendo las indicaciones de Noemí, pero todas manejaron la cosa como para llegar a un buen fin, ¿no? Y varias de ellas se podría considerar que eran tan guardianas de la tradición judía como los varones, ¿no? Excelente, muy bien, Ricardo. Había un condicionamiento, tuvieron que atravesar esos condicionamientos, fueron mujeres fuertes, y esto para mostrar que en la tradición bíblica no necesariamente es machista, aunque hay una mayoría de varones puestos, pero sin estas mujeres que atravesaron situaciones muy duras, que atravesaron también amenazas, peligros, como el caso de Tamar, peligros con el caso de Rahab, ante los que tenía que cuidar, que hablen mal de ella, como el caso de Tamar, el hambre que pudo haber atravesado también Ruth, la violación o la violencia que pudo haber atravesado Betsabé, todas ellas supieron salir y pudieron seguir adelante, obviamente, porque se hicieron parte del pueblo de Dios. Y también fueron astutas. Muy bien, podemos ir agregando más. Todo lo que digan ustedes nos ayuda a agregar cosas para nuestra historia. ¿Qué más se les ocurre? Interesantísimo esto. Que siempre Dios elige a hombres, no le importa cómo son los hombres, para cumplir su proyecto. Bien. Porque mirá David lo que hizo con Betsabé, ¿no? Sí. Y así cada uno. Y Judá que quiso maltratar a Tamar hasta que se dio cuenta que era su nuera, y gracias a eso, a la fuerza que tuvo Tamar, pudo tener a su hijo. Pero Judá también maltrató a Tamar. Sí, muy bien.
Estos hombres no eran buenos, y sin embargo de ellos también viene la estirpe de Jesús. Jesús tiene entonces una historia tan humana, como la de mi abuelo, que se escapó durante mucho tiempo de mi abuela, y vas a saber lo que anduvo haciendo por la zona de los Abruces. Y me ponen el silencio, por favor, porque... Sí, si se mutean es mejor. Y que se desmuteen cuando... que no importa entonces, Dios tiene un proyecto y en ese proyecto hay que confiar. Y este pueblo ha confiado en ese proyecto. Decían también ustedes que todo prepara, que la última mujer María también tuvo que atravesar, que no lo va a decir acá, pero lo va a decir en el segundo relato. María tuvo que atravesar la gran dificultad, según el texto, que vamos a ver en un ratito, la gran dificultad frente a su marido, como dice el texto que vamos a leer, donde el marido tiene que decir, confiar de que esto que ella trae es del Espíritu Santo y asumir que el hijo que tiene ella no es de él, sino que es de Dios. También es algo que tuvo que enfrentar y que en eso tuvo que enfrentar su propia fama, su propia integridad y su propia dignidad. Bien, ¿algo más vamos a agregar de aquí que quieran ustedes? ¿Qué les parezca? Yo creo que Dios eligió y preparó a María. Y como tal tuvo que preparar o predecir todo lo que venía anteriormente. Claro, pero fíjate vos, Laura, que esta preparación no fue como si lo hubiéramos hecho nosotros. Si nosotros hubiéramos preparado una genealogía para Jesús, hubiéramos enganchado gente impecable, inteligente, con poder, con sabiduría, santísima y amiga nuestra. Bueno, pero precisamente ahí te muestra la humanidad, como que todo no fue perfecto. Entonces, Dios puede elegir, pero el hombre es el que hace la historia. Y Dios en esta historia va gestando y generando entonces el plan de salvación. Por lo tanto, no tiene que preocuparse que demasiado sobre las situaciones complicadas, sino que las situaciones complicadas serán siempre parte, es decir, no van a impedir, las situaciones complicadas no van a impedir que Dios haga su proyecto. Bien, vamos a pasar a la otra pantallita. Un pequeño resumen de este mensaje que me parece a mí, ¿no? Simplemente. Jesús es israelita por descendencia de Abraham, es humano y su historia es tanto maravillosa como tortuosa, lo mismo que la de cualquiera de nosotros, y lo tortuoso no significa que Dios no pueda actuar. La genealogía no concuerda, no es exacta, a Mateo le importa que Jesús es hijo de Abraham y de la dinastía de David. Jesús es judío y es rey. Todo esto lo tenemos, en principio, más o menos, en esta primera parte. ¿Algo que quieran agregar? Vamos a pasar al segundo elemento. A ver qué cosa quieren decir ustedes. Esto es más chiquitito. Y continúa el otro. Pero fíjense que tiene una, digamos, la estructura de este relato. ¿Sí? Pareciera como que no conocía el relato anterior. Y podemos considerar que este pequeño fragmento tenía una circulación independiente. Este fue el origen de Jesucristo. Ya había dicho antes cuál era el origen de Jesucristo. Libro de origen de Jesucristo. Y mandó a los 14 generaciones más 14 más 14. Me vuelvo a repetir el título. Lo repite porque justamente en realidad es como que esto andaba por otro lado, otra tradición, y Mateo, páfate, lo puso por acá.
Y vamos a ver la importancia de haberlo puesto por aquí, porque está muy bien puesto por Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. Se empieza prácticamente igual que Mateo 1:1. María, su madre, está comprometida con José. Y como todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a su hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El primer versículo que aparece aquí es el que va a determinar todo el resto del relato. Es una historia, podríamos decir, como dramática incluso, como dramática. La historia es dramática porque se trata de una crisis que está atravesando esta familia. Entonces, antes de presentarnos la crisis, Mateo nos dice dónde tenemos que ubicarnos nosotros en esta historia. Entonces, te voy a contar todo cómo fue para que puedas entender la crisis. Porque si hubiera empezado desde el versículo 19, José, el esposo de María, no quería... ¿De qué se está tratando? Porque antes me dice, cuidado, no te confundas, no te equivoques, lo que tiene María del Espíritu Santo, y pasó esto. Una manera de relatar muy interesante, donde el final está al principio. Se habla muy bien de que María es su madre, está comprometida con José y no dice su padre. Se me presenta el nombre de la mujer, el nombre de la madre, y me presenta a José, que no es el padre, no me dice que es el padre. Y cuando todavía no habían vivido juntos, ustedes saben que los matrimonios judíos tenían dos partes y dos momentos. El primer momento de presentación, que era como un gran compromiso, en esa presentación, que es una celebración, los dos contrayentes, los comprometidos, justamente se comprometen a vivir juntos y después de un tiempo, podría ser hasta 2 años, después de un tiempo empiezan a convivir. O sea, se consuma todo eso. En ese momento, en ese lapso, es donde el Evangelio nos ubica a nosotros, que sería el momento de la concepción de María, de Jesús. Pero ya nos adelanta el Evangelio que esto es obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quería anunciarla públicamente, decidió abandonarla en secreto. Porque tenía la obligación por la ley, tenía obligación de denunciar la infidelidad, porque era considerado ya un adulterio. Cuando se comprometió con la mujer le pertenecía ya. Ya estaban comprometidos, hay una promesa. Y por lo tanto, el castigo, la pena para una mujer que estaba en esta situación era ser apedreada como una adúltera. Entonces, según plantea los exégetas, la misión, la intención de José al abandonarla es poner, en principio, no denunciarla y abandonarla, es privilegiar la vida de María. Según puede opinarse o puede pensarse, la intención aquí es decir, yo no quisiera que por lo que María hizo a ella la mate. Y de alguna manera José, que era un hombre justo, y un hombre justo se decía aquel que cumplía la ley. Si él hubiera cumplido la ley, tendría que haber hecho la denuncia. Eso era la ley. Pero José, según el texto, fue más allá.
más allá de la ley, dio lugar al cuidado de la vida de su esposa. José quiere cuidar la vida de su esposa. Voy a retomar algo antes de seguir, porque en la genealogía no habría mucho problema, pues ya está. Pero mucho cuidado con todo esto, gente, porque habíamos advertido ya desde la preparación a estos textos, desde las primeras paginitas de estas pantallas, es que no podemos para nada, y repito, para nada, considerar la historicidad plena de estos relatos. Fíjense que no son relatos que estén en los 3 evangelios, los 4 evangelios, sino solamente en uno, y por lo tanto, cómo sucedieron las cosas, no sabemos, pero sí sabemos la tradición que hay detrás de esto, y es lo que vamos a ver, la tradición de la Iglesia, y el interés que tiene Mateo de esto. Nosotros no podríamos preguntarnos, bueno, ¿y a qué hora le preguntó esto? ¿Y de qué día? No hay posibilidad de saber esto. Históricamente no tenemos argumentos para comprobar cada palabra. Sí tenemos los elementos para comprobar la tradición, que es muy distinta. José, su esposo, que es un hombre justo, lo que denunciaba públicamente, resolvió abandonarle el secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Es muy común que, sobre todo en el Antiguo Testamento, los ángeles hablen con los mortales. Muy común. En el Éxodo, el ángel del Señor se le apareció a Moisés, y que después es la palabra de Dios que le dijo, no pises esta tierra porque es tierra santa, etc. en Éxodo 3. Y después a José, ¿se acuerdan? El judío que estaba en Egipto como lugarteniente del faraón, también le hablaba en sueños el Señor o el ángel del Señor, le podía descifrar misterios. En tiempos en que se escribe el Evangelio, también es muy común que aparezcan muchos ángeles, en este tiempo del siglo I. Hay muchos libros apócrifos donde aparecen ángeles por todos lados, y un poquitito más adelante, en los tiempos, en el año 100, este evangelio fue escrito aproximadamente en el año 80, en el año 100 tenemos el gran ejemplo de millones de ángeles, como es el Apocalipsis, que hay ángeles por todos lados, ángeles buenos, ángeles malos, ángeles que gritan, ángeles que tiran carbones encendidos, ángeles que tiran piedras, ángeles que derraman estrellas. O sea, hay ángeles para cualquier cosa, millones. Millones de ángeles. Parece un palomar el cielo, de tantos angelitos que hay. Pero esto es típico del momento en que se escribe. Se le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, nuevamente se recalca la tradición davídica, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. La alerta del ángel. Hay muchísimos relatos. De hecho, el relato de Lucas tiene elementos similares, pero con María y no con José. Pero hay otros relatos también de nacimientos así en otros libros apócrifos o de otras culturas, donde ciertos personajes aparecen nacidos milagrosamente. De hecho, fíjense, recuerden que Moisés también tiene un nacimiento prodigioso y milagroso, porque si no lo tenían que matar. En el momento de nacer lo tenían que matar las parteras. Abraham tiene hijo también milagrosamente. O sea que es bastante común esta intervención. Ahora, lo que no podemos decir es que el Espíritu Santo sea de algún modo el autor directo, como si fuera sexualmente el personaje activo para gestar. Ese es el misterio en el cual nos deja el Evangelio, donde no hay posibilidad de tener una definición científica de nada de esto. Sí, lo que me está diciendo es que lo que pasa en el cuerpo de María no es algo
humanamente comprensible. Entonces, María está embarazada, José, esto quédate tranquilo, que esto es de Dios. Así que no te hagas problemas, no te escapes, y ten en cuenta que lo que va a pasar acá tiene que ver más con Dios que con los hombres. Mientras pensaba en esto, ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de todos sus pecados. El nombre de Jesús significa salvador de los pecados, salvador del pueblo. Esta primera orden. Fíjense que este ángel, la palabra ángel quiere decir el que anuncia algo, ángel, el que anuncia, el que dice algo. Son todos mandatos. No temas recibir a María y vos le vas a poner el nombre de Jesús. El motivo es que, porque va a salvar. José tiene que, una primera actitud es recibir a María y la segunda actitud es, al nominar, al poner el nombre a Jesús, significa hacerse cargo de la crianza del niño. Se asume una paternidad y no abandona. La imagen de José acá es algo muy importante, vamos a ver en un ratito porque quiero terminar de ver el texto. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. Y aquí estamos en la profecía de Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo hace un artilugio entre el texto de Isaías y la situación. El texto de Isaías, en la tradición judía, Isaías 7:14, en el texto judío, la palabra que se utiliza no es virgen, sino doncello joven. Doncello joven. Cuando la tradición de los 70 traduce la Biblia al griego, tenía dos palabras para poner acá, o virgen o joven. Y la tradición de los 70 puso la virgen en griego. Pártenos. Y no alma. Puso virgen. Y eso le vino, cuando Mateo recibe la tradición del Antiguo Testamento, de la traducción al griego de la Biblia hebrea, para que todos tengamos presente esto, la tradición hebrea tiene una Biblia en hebreo que en un momento determinado, para los judíos que no sabían hebreo, se tuvo que traducir al griego. Cuando se tradujo al griego, eso se llamó Biblia de los 70. Pero la traducción, como ustedes saben, ninguna traducción puede ser literal. Entonces, las palabras pueden ser entendidas o comprendidas de diferentes maneras. En la Biblia griega, en vez de entenderse la joven, pusieron la virgen. Y acá quedó entonces la virgen con C. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo manejaba el texto griego del Antiguo Testamento. Entonces, y a quien le pondrás por nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, ya el Emmanuel no es el nombre de Jesús, sino que significa, nombre que significa. Los dos nombres de Jesús, el que le queda a Jesús es el que se va a salvar, y aquí aparece Emmanuel, el significado de Dios con nosotros. Porque este era el significado que iba a tener en el texto de Isaías 7:14, el hijo del rey, iba a ser considerado el Dios con nosotros, porque todos los reyes en Israel eran considerados Dios con nosotros. Todos los reyes eran considerados Dios con nosotros, porque era la presencia de Dios en medio del pueblo. Con lo cual, el rey al cual se dirige esta frase en el libro de Isaías es el Dios con nosotros. Ahora, aquí hay algo más entonces, en todo este bloque, que es lo siguiente. Para el Evangelio de Mateo hay una tradición previa a su escritura. Esta tradición previa está también presente en la tradición previa al Evangelio de Lucas.
que de otra manera, lo vamos a ver la semana que viene, en cualquiera de los dos casos hay una tradición previa que es la confesión de fe, la creencia de que Jesús es hijo de María y en esta gestación no intervino el varón. Parece ser que es una tradición muy fuerte que proviene justamente antes de que se escriban los evangelios. Los evangelios, tanto de Lucas como de Mateo, fueron escritos alrededor del año 80. Entonces, cuando tanto Mateo como Lucas reciben estas tradiciones, ya creían en que José no había intervenido en la gestación de Jesús. Entonces, la gestación de Jesús, hecha por el Espíritu Santo y no por José, no viene porque lo dice el Evangelio, sino que está en el Evangelio porque ya lo creían estos grupos de cristianos. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Sí, Sí. yo te quería hacer una Sí. pregunta. Varía mucho en decir doncella que virgen, porque Y son sí, dos cosas a ver, distintas. son distintas. Una joven o doncella puede no ser virgen. Una chica de 16 años sigue siendo una joven, pero por ahí no es virgen. Entonces, sí, en cambio, una virgen puede tener 80 años y siendo virgen, y no es doncella. La virginidad habla de la dimensión sexual y no de la dimensión de la cuestión cronológica. Bien, ¿se entendió esto que acabo de decir? Lo que está en el Evangelio no es lo Sí. que genera, sino que lo que has recibido. Y después de aquí sí vendrán las afirmaciones conciliares de la virginidad de María, etcétera, etcétera. Ahora, más allá del tema de la virginidad de María, lo que nos interesa, más allá de eso, es que todo esto es obra del Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu Santo. Algo para agregar, porque tengo algo más todavía, porque como ven ustedes, la riqueza del Evangelio es muy grande. ¿A ustedes quieren afirmar algo, repetir algo, preguntar? Yo quiero preguntarte algo. Lucía, eh, sí, sí. José, vos con lo que estás diciendo, que bueno, que de alguna manera cuando Mateo escribe está tomando algo que ya existía como creencia previa. Exacto, sí. Podemos asumir, digo, por ahí es muy, no sé, es muy pueril lo que estoy preguntando, pero que María contó esto y que José contó esto como historia de lo que realmente había sucedido con ellos y que alguien lo recogió y lo fue transmitiendo, porque si no, nosotros ¿cómo sabríamos toda esta parte? Eso queda, sí, en lo que serían los secretos familiares, como lo que se decía de mi abuelo cuando se escapó en su momento de Abruces y decía que iba a un lado y no volvió por unos cuantos años. Pues, a ver, no se puede descartar absolutamente estas tradiciones familiares, porque, a ver, nosotros no tenemos para nada los datos de quién se lo dijo a quién o cómo se lo dijo a cuándo, pero que podemos incluir la tradición familiar en todo esto y no se puede negar. Es decir, yo no te puedo decir que sí, tenés razón, pero tampoco te lo puedo negar, porque es muy posible que lo que decís vos haya sido así. Porque, como decimos, ¿de dónde salió? Porque hay cosas que son difíciles de inventar y que incluso al escribirlas, si vos la inventaste y la escribís, a veces traes más problemas que lo que debes resolver. Con lo cual, esto que trae más problemas que otra cosa, no pudo haber sido inventado. No te va a inventar un texto que te trae problemas, te va a inventar un texto que te ayuda a la vida. Ahora, si te ponen esto que te trae problemas, es porque acá alguien lo dijo y algunos lo están diciendo. ¿Me explico? Como esto de que Juan el Bautista bautizó a Jesús. No se puede inventar eso. Trae más problemas explicarlo y que esté a que haberlo sacado. Mejor dicho, ¿para qué inventar cosas menos conflictivas? Uno de los criterios que hay para hablar de ciertas historicidades es
Si trae problemas, lo más probable es que sea verdad. Porque nadie va a poner un texto para que traiga problemas. Si trae problemas, lo más probable es que hay una tradición histórica muy cercana a la familia de Jesús, muy cercana. Claro, de ellos mismos, pero posterior también. Y hay que ver cómo fue, primer ¿viste? momento, supuestamente, en un primer momento es como que quedó ahí haciéndose ¿viste? cargo de ellos que podían creer, y después los que Es se que- fueron sumando a esa creencia. Ahora, de que volvemos a lo debe haber principio. Mirá, especial. lo que fundamentalmente quiere decir Mateo con toda esta cuestión histórica, vamos a fijarnos esto. Mirá, obra del Espíritu Santo, hombre justo. Esto fue engendrado por el Espíritu Santo. Nombre Jesús. Emmanuel, el Señor. Fíjate la cantidad de elementos religiosos, si querés, que hay aquí, y que lo histórico queda, ¿cómo digamos? Nublado por lo teológico, por lo religioso, ¿no? Como diciendo, bueno, eso es tanto que hay acá de temas de teología y de catequesis, que la historia queda sumergida y queda taponada y queda más bien oculta por el misterio teológico y religioso. Sobre todo por esto que te voy a contar ahora. Dice que significa Dios con nosotros. Ahora, el Dios con nosotros tiene dos repercusiones muy importantes. Muy importantes. La primera, a mi modo de ver, tiene que ver con el Éxodo 3:15 en adelante. Cuando Moisés se encuentra con Dios, y Moisés le pregunta, y si me preguntan mis hermanos quién sos, ¿qué les digo? Y Dios le dice, yo soy el que está. Yo soy el que está. Yo soy el que soy, es una mala traducción. Yo estoy siendo. La respuesta es un Dios que está con vos. Durante todos los relatos de alianza, yo seré mi pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, yo estaré con ustedes. El Dios con nosotros es un Dios del Antiguo Testamento, muy fuerte, permanentemente. Arranca ahí en Éxodo y de ahí ya no se va. Dios camina con el pueblo en medio del desierto y no se va, y no se va, y no se va. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, es el mismo Dios de algún modo del Antiguo Testamento. Pero hay algo más. Si ustedes tienen una Biblia allí a mano, fíjense, por favor, cómo termina el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. A ver si alguien quiere leerla, ¿me lo puede leer? No, Patricia, desmuteate, Patricia. Estás muteada, Patricia. Desde el 16, Sí, a ver, sí. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. El Dios con nosotros, el Emmanuel, no es nada más que el Dios del nacimiento, es el Dios de la resurrección. Jesús no es justamente Jesús del nacimiento, es el Jesús de la resurrección. Lo que hace Mateo es juntarme magistralmente nacimiento con resurrección. Claro, hay que pasar por la cruz. Pero el principio me dice, es el Dios con nosotros. Y al final me dice, yo estaré con ustedes. Entonces, esto es una bomba teológica, estos versículos 18 a 23, porque es una bomba teológica que dice, es imposible. ¿Qué es lo que aparece acá? Toda la tradición de Israel está condensada aquí. Toda la tradición de Israel está condensada aquí.
la promesa de Isaías, Jesús que salva, el Espíritu Santo que es el que gesta en María, José que es capaz de ser un hombre justo y no abandonarla y hacer la obediencia a Dios. Todo esto que encuentra ahí un pico, esta bomba que encuentra un pico en la resurrección cuando Jesús dice: yo estaré con ustedes todo Dios hasta el fin del mundo. Dios con nosotros no se va a ir más. Entonces la Navidad no es la Navidad de un día, sino que es la presencia constante y continua de Cristo resucitado. ¿Estamos? Una pantallita más falta, si me deja. El mensaje de este texto. Se cumple el proyecto de Dios. Ha llegado en Emmanuel, anunciado en Isaías 7:14. Y se queda con nosotros hasta el final de los tiempos. Lo que leyó recién Patricia. José es alguien que está abierto a la revelación, no denuncia a María, escucha a Dios en lugar de cumplir la ley. Esto es muy interesante también. Si José hubiera cumplido la ley, tendría que haber muerto María. Y el Evangelio de Mateo, que es un evangelio muy judaico, muy comprometido con la ley, dice: la ley está bien, pero no alcanza. Hay que dar lugar a otra cosa, porque el proyecto de Dios va más allá que la ley. José incluye a Jesús en la tradición de David, segundo 21, y se pide que ponga el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, pero se pone el nombre Jesús, el Señor salva. Entonces, no es Emmanuel, no termina poniendo Emmanuel, sino que termina poniendo el nombre de Jesús, que es el Señor salva. Bien. ¿Estamos bien con esto, gente? Sí, hermoso. ¿Alguna pregunta o algo más para compartir o que quieran compartir? ¿Yo puedo decir algo? ¿Quién habla? Así me voy a... Andrea. Andrea, sí. Está, te escucho. Yo creo que desde el razonamiento humano, José también habrá tenido las dudas que tenemos nosotros hoy. Pero él, desde su fe y de su amor a Dios, obró lo que según su fe le indicaba. Claro, el mismo texto. Era lo que tenía que hacer. El mismo texto muestra, Andrea. Él quería abandonarla porque se le presentó ahí mismo la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿La denuncio o me voy? Entonces decide, ahí se le planteó una duda. Decide huir. En el momento que decide huir le dicen: no, quédate. Entonces tiene que dudar de nuevo. Esto me lo inventé yo, me lo soñé, es un ángel. ¿Qué fumé? ¿Qué tomé? ¿Qué me pasó acá con todo esto? Y ahora que tengo que volver para allá y volver para aquí. No insisto, no sabemos históricamente cómo habrán sido las vueltas de todo esto. Pero si lo traspasás a una situación humana, definitivamente en la duda lo que hay que hacer primar, en la duda, siempre es el compromiso por la vida más que por la ley. Porque si José hubiera hecho la opción por la ley, tendría que haber matado a María. Pero Jesús hizo la opción por la vida. Y por la vida no se mata. A mí me parece que, no sé si estoy equivocada, ¿no? Pero que el ser está por encima del estar. O sea, el ser es el ser de Dios. Como Dios se comunicó, ahora que esté o no esté, está, pero pongámosle... Sí, esa es una disquisición entre la filosofía griega. Para la tradición judía, ser y estar es exactamente lo mismo. Por eso, yo soy el que soy, no existe, porque el ser para el hebreo no existe. Para el hebreo es yo estoy estando, yo estoy siendo, yo estoy el que está. O sea, para el judío el ser, no, y para la tradición del Evangelio, el ser está más del lado del hebreo, salvo en el Evangelio de Juan, donde el ser se junta más con otra tradición de griega, pero eso es mucho más complicado.
pero esas son cuestiones filosóficas. Ya. Sí, sí. Bien. ¿Algo más, gente? Una pregunta desde mi Sí, ignorancia, ¿no? En el momento en que Mateo prepara estos escritos, ¿no es cierto? La tradición griega era muy fuerte. Sí, sí. Podía ser, digamos, él podía estar muy influido por la tradición griega. El Evangelio de Mateo, obviamente, que tradición griega influye porque se escriben en griego dentro de culturas griegas, pero el Evangelio de Mateo tiene una intención que es escribirle a los judíos. Entonces, el embrollo que se hace en Mateo es, en medio de esa tradición griega, de ese presente cultura griega, en ese presente cultura griega, tiene que reforzar una tradición judía que se le escapó de la mano porque Jesús tampoco la siguió demasiado. Entonces, Mateo tiene una serie de problemas con todo eso, pero es muy importante para Mateo mostrar que él conoce mucho la tradición judía y Jesús es alguien que hace pie a la tradición judía, pero que se separa de esa tradición porque, no porque Jesús quiera cumplir la tradición griega, porque no se ve en el Evangelio eso, sino Jesús lo que cumple es la tradición del privilegio de la humanidad por encima de la ley. Entonces, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Lo mismo que hizo José. No siguió la Torá, sino defendió la vida. Entonces, el hombre no está hecho para el sábado, el hombre no está hecho para la ley, sino la ley para el hombre. En tanto que la ley resuelve la vida, entonces sí. Cuando la ley oprime a la vida y genera la muerte, entonces no. Buenísimo, claro. Bueno, gente, hacemos así, después yo les voy a mandar algunas indicaciones más, porque todo lo que estaban inscritos no están y lo van a seguir por la grabación. Yo lo voy a grabar más tarde, porque tiene que terminar de procesarse. Les mando el enlace a ustedes y a todos los que se unieron, que no estuvieron hoy y que son parte de este grupo. Pero esta grabación, si quieren la pueden bajar, pero va a tener que estar una semana, porque si no, no tenemos espacio para otra. Así que, bueno, así es la cosa. Después se los voy a explicar bien por un mensajito. Bueno, si les pareció bien, nos veremos el próximo martes a las 14 horas en el horario de la siesta, con un buen cafecito. Sí. Sí, para la próxima preparamos el café. Me parece bárbaro, sí. Bueno, hasta la luego. Semana próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Hay que acordarse Gracias. que si cada Muchas día es gracias. Navidad, nace la paz en el